En los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, existe un lugar donde miles de muñecas cuelgan de los árboles. Sus ojos vacíos observan a quien se atreve a acercarse. Sus cuerpos mutilados se mecen con el viento y sus rostros deformados por el tiempo parecen susurrar secretos que nadie quiere escuchar. Este lugar no es producto de la ficción ni de un set cinematográfico. Es real y su origen está ligado a la tragedia, la culpa y quizás algo mucho más oscuro que la mente humana puede concebir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Expediente 44. Mi nombre es Ari y el día de hoy hablaremos del caso de la Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era simplemente una chinampa más entre los cientos que conforman el laberinto acuático de Xochimilco. Pero la llegada de un hombre llamado Julián Santana Barrera transformaría este pedazo de tierra en uno de los sitios más inquietantes del planeta. Un lugar donde la línea entre la devoción y la demencia se volvió imposible de distinguir. Para poder comprender la verdadera naturaleza de este lugar, es necesario conocer el contexto que lo rodea. Xochimilco es uno de los pocos vestigios que quedan del antiguo sistema de chinampas aztecas, islas artificiales que fueron creadas para la agricultura en el lago de Texcoco. Estos canales han sido testigos de siglos de historia mexicana, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Pero Xochimilco también guarda otra cara. Estos canales han sido escenarios de numerosas tragedias, ahogamientos, suicidios y, según la tradición oral local, apariciones inexplicables. Los habitantes de la zona hablan de luces extrañas que se mueven sobre el agua en las noches sin luna, de voces que llaman desde la oscuridad y de presencias que acechan a quienes navegan solos después del anochecer. En este entorno cargado de historia y superstición, Julián Santana Barrera llegó a una pequeña isla en los años 50. Las versiones sobre su llegada varían. Algunos dicen que huyó de su familia tras una discusión. Otros afirman que solamente buscaba la soledad para poder dedicarse a la agricultura. Lo que sí sabemos con certeza es que Julián nunca imaginó que su decisión de aislarse en esa isla cambiaría su vida de manera que ningún ser humano debería de experimentar. Los registros documentales sobre Julián son escasos, pero las entrevistas realizadas antes de su muerte en 2001 proporcionan una cronología inquietante. Según su testimonio, poco después de establecerse en la isla, algo sucedió que lo marcaría para siempre. Era un día cualquiera cuando Julián escuchó gritos provenientes del canal. Corrió hacia el agua y, según sus palabras, encontró a una niña ahogándose. Intentó salvarla, pero fue inútil. El cuerpo de la pequeña se hundió en las aguas turbias de Xochimilco y Julián no pudo hacer nada para evitarlo. Algunos relatos mencionan que encontró el cadáver flotando, otros que solo vio cómo desaparecía bajo la superficie. Sin embargo, lo que sí permanece constante en todas las versiones es lo que sucedió después. La niña, al parecer, nunca lo abandonó. Días después del incidente, Julián encontró una muñeca flotando en el mismo lugar donde había visto a la niña. Para él, esto no fue una coincidencia. Creyó que era un mensaje, una señal de que el espíritu de la pequeña seguía ahí, atrapado en ese lugar. Decidió entonces colgar la muñeca en un árbol como una ofrenda, como una manera de honrar su memoria y quizás encontrar algo de paz para ambos. Sin embargo, la paz jamás llegó. Así que bueno, lo que comenzó como un acto de respeto pronto, al parecer, se convirtió en algo completamente diferente. Julián comenzó a escuchar cosas. Al parecer, voces que susurraban su nombre en la oscuridad, pasos que se acercaban cuando estaba solo y sobre todo, la voz de una niña que lo llamaba, que le pedía más muñecas y que nunca estaba satisfecha. Los vecinos que ocasionalmente visitaban la isla notaron este cambio en Julián. Ya no era el hombre tranquilo que había llegado años atrás. Ahora hablaba constantemente de la niña, de cómo ella le decía qué muñecas quería y también en dónde debía de colocarlas. Según sus propias palabras, en entrevistas posteriores, la niña no estaba sola. Venía acompañada de otros espíritus que habitaban los canales, entidades que también estaban demandando su atención. Julián comenzó a buscar muñecas obsesivamente. Las sacaba de la basura,
las intercambiaba por productos de su huerta, las encontraba flotando en los canales. Básicamente no importaba su estado, si estaban mutiladas, sin extremidades, con los ojos arrancados o el cabello chamuscado. Todas eran bienvenidas en su isla. Cada muñeca era colgada cuidadosamente de los árboles. Podían estar clavadas en troncos, amarradas con alambres a las ramas. Algunas conservaban su ropa original, otras inclusive estaban desnudas, expuestas a los elementos. Con el paso de los años, la cantidad de muñecas creció de manera exponencial. Decenas se convirtieron en cientos y eventualmente en miles. La isla se transformó en un laberinto de cuerpos de plástico y de porcelana, un jardín macabro donde cada rincón estaba ocupado por ojos de vidrio que parecían seguir cada movimiento. Las entrevistas que fueron realizadas a Julián en los últimos años de su vida revelan la profundidad de su obsesión. Hablaba de las muñecas como si estuvieran vivas, como si fueran recipientes que contenían algo más que solo el plástico y la tela de su ropa. Por ejemplo, describía cómo sus ojos se movían solos durante la noche, cómo susurraban entre ellas cuando creían que él no estaba escuchando. Julián aseguraba que las muñecas lo protegían de los espíritus malignos que habitaban en los canales, pero al mismo tiempo parecía tenerles bastante miedo. Decía que si no continuaba trayendo más muñecas y si no las cuidaba adecuadamente, algo terrible sucedería. Nunca especificaba qué, pero el terror en sus ojos cuando hablaba del tema era innegable. Sus sobrinos, que ocasionalmente lo visitaban, confirmaron que Julián vivía en un estado constante de ansiedad. Dormía poco, siempre alerta ante cualquier sonido, se negaba a abandonar la isla por periodos prolongados, convencido de que las muñecas lo necesitaban, aunque a veces surge la duda si es que quizás él las necesitaba a ellas. Un detalle particularmente inquietante surge de estos testimonios. Julián afirmaba que cada muñeca tenía una personalidad diferente, que algunas eran amables mientras que otras eran malévolas. Decía poder distinguir cuáles estaban poseídas por espíritus benevolentes y cuáles albergaban algo más oscuro. Las muñecas que consideraba peligrosas las colocaba en zonas específicas de la isla, como si fuera una especie de sistema de contención que solo él podía comprender. El 17 de abril de 2001, Julián Santana Barrera fue encontrado muerto en el mismo canal donde décadas atrás había presenciado el ahogamiento de la niña. Según el reporte oficial, murió de un infarto mientras pescaba. Su sobrino Anastasio fue quien descubrió el cuerpo flotando en el agua, en circunstancias que reflejan de manera escalofriante el evento que había desencadenado toda su obsesión. Pero hay elementos en su muerte que generan más preguntas que respuestas. Julián había mencionado repetidamente en los días previos que escuchaba a la niña llamarlo desde el agua, que ella quería que se reuniera con ella. Sus familiares lo atribuyeron a sus delirios habituales, pero la precisión de su presagio resulta imposible de ignorar. Por supuesto que resulta escalofriante el hecho de que murió exactamente en el mismo lugar donde supuestamente vio a la niña ahogándose por primera vez. ¿Fue coincidencia o más bien había algo en el lugar, algo que llevaba esperando 50 años para completar un círculo macabro? Los familiares de Julián decidieron no desmantelar la isla. Comprendían que más allá de la perturbación mental que pudiera haber sufrido, había creado algo único, un testimonio tangible de la obsesión humana y quizás de algo más. La isla fue abierta al público, convirtiéndose en una atracción turística que recibe miles de visitantes cada año. Ahora, para desmenuzar un poco este caso, nos vamos a hacer una pregunta fundamental. ¿Existió la niña? Bueno, aquí es donde la historia se complica de manera significativa, porque en realidad no existe ningún registro oficial de una niña ahogada en Xochimilco en los años 50, que coincida con la descripción de Julián. No hay reportes policiales, no hay notas de prensa, no hay familia que haya reportado su desaparición. Es como si esta niña, que es la figura central de toda esta historia, pues en realidad nunca hubiera existido. Esta ausencia de evidencia ha llevado a investigadores y familiares a cuestionar la veracidad del evento original. ¿Es acaso que Julián inventó a la niña?
¿Fue una alucinación producto de algún trastorno mental no diagnosticado? ¿O quizás presenció algo que su mente no pudo procesar adecuadamente y creó esta narrativa como mecanismo de defensa? La familia de Julián tiene opiniones divididas. Algunos de ellos creen que efectivamente presenció un ahogamiento, pero que quizás la víctima nunca fue identificada o reportada, algo no tan inusual en una época donde los canales de Xochimilco eran más remotos y menos vigilados. Otros piensan que Julián sufría de esquizofrenia o alguna otra condición psiquiátrica que le causaba alucinaciones auditivas y visuales. Sin embargo, hay un detalle que complica cualquier explicación puramente psicológica. Otros habitantes de Xochimilco habían reportado experiencias similares en esa zona mucho antes de que Julián llegara a la isla. Historias de una niña que aparecía en los canales, que pedía ayuda antes de desvanecerse y que dejaba pequeños objetos como señal de su presencia. Desde que la isla se abrió al turismo, cientos de visitantes han reportado experiencias que desafían cualquier explicación racional. Las historias son consistentes en sus detalles fundamentales, lo cual resulta bastante interesante. Por ejemplo, muchos visitantes describen una sensación de ser constantemente observados, una presencia que se mueve entre las muñecas, pero que nunca se revela completamente. Un caso particularmente documentado involucra a una turista estadounidense que visitó la isla en 2014. Según su testimonio, mientras caminaba entre las muñecas sintió que alguien tiraba de su cabello. Se dio vuelta y no había nadie. Momentos después, su cámara dejó de funcionar sin razón aparente. Cuando finalmente logró que volviera a encender, encontró varias fotografías que no recordaba haber tomado. Primeros planos de muñecas específicas, ángulos imposibles que no podría haber capturado desde su posición y, lo más interesante, es que una de esas fotografías aparece reflejada en el ojo de vidrio de una muñeca, una silueta que parece ser de una niña. Algo que hace aún más perturbador todo este tema es la manera en la que el tiempo ha tratado las muñecas de la isla. Estas, por supuesto, están expuestas constantemente a los elementos, al sol implacable y también a la humedad de los canales, por lo que han sufrido una transformación que las hace aún más inquietantes de lo que Julián podría haber imaginado. La pintura de sus rostros, como es de esperarse, se ha descascarado de manera que crean expresiones que quizás no eran intencionales. Sonrisas que se convierten en muecas, ojos que parecen llorar o bocas que se tuercen en gestos de horror. El moho y los insectos han colonizado sus cuerpos, creando patrones que a veces parecen deliberados, como si alguien estuviera escribiendo mensajes de su deterioro. Algunas muñecas inclusive han sido colonizadas por plantas, con raíces que emergen de sus ojos vacíos y enredaderas que se enroscan alrededor de sus cuellos como ahorcamientos en cámara lenta. Este proceso de integración entre lo orgánico y lo artificial crea una estética que habla de algo primordial y profundamente perturbador en nuestra psique. Los expertos en conservación que han visitado la isla advierten que eventualmente las muñecas se desintegrarán completamente. El plástico y la porcelana pueden resistir décadas, pero no son eternos. Llegará el día en que la isla de las muñecas ya no existirá en su forma actual. Sin embargo, la familia de Julián ha decidido que este proceso natural debe de continuar. No reemplazan las muñecas que caen y no están restaurando tampoco las que se van deteriorando, puesto que consideran que cualquier intervención alteraría la esencia de lo que Julián creó. Ahora sí, vamos a hablar un poco de las teorías relacionadas al caso de la Isla de las Muñecas, iniciando con la teoría desde una perspectiva psicológica. En este sentido, el caso de Julián Santana Barrera presenta varios puntos de interés clínico. Su comportamiento exhibe características consistentes con varios trastornos mentales, aunque, por supuesto, que es imposible hacer un diagnóstico cuando no eres un profesional de la salud mental, ¿no?
Sin embargo, la obsesión compulsiva por coleccionar muñecas, la creencia de que estaban vivas o poseídas y las alucinaciones auditivas sugieren un posible trastorno psicótico. La esquizofrenia, particularmente el subtipo paranoide, podría explicar sus experiencias. Los pacientes con este trastorno frecuentemente reportan escuchar voces que les dan órdenes o les transmiten mensajes, exactamente como Julián describía sus interacciones con la niña fantasma. Sin embargo, por supuesto que hay elementos que no encajan perfectamente en esta explicación. Julián era funcional en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, era capaz de cultivar su propia comida, interactuaba con visitantes de manera coherente, aunque por supuesto su tema de conversación siempre giraba alrededor de las muñecas, y también mantenía un nivel básico de cuidado personal. Esto sugiere que si sufría de un trastorno psicótico era altamente funcional, algo menos común pero no imposible. Otra posibilidad es el trastorno de estrés postraumático. Si Julián efectivamente presenció un ahogamiento, incluso si la víctima no era una niña sino otra persona, el trastorno de estrés postraumático puede manifestarse con flashbacks vívidos, hipervigilancia y en casos severos episodios disociativos donde la persona revive el evento traumático. Las muñecas podrían haber sido en este caso su manera de procesar y de alguna forma controlar el trauma, creando un ritual que le daba estructura a su angustia. Ahora, para quienes están dispuestos a considerar explicaciones que van más allá de lo psicológico o cultural, la isla de las muñecas presenta un caso que parece diseñado para desafiar el escepticismo. Existe una teoría en la investigación paranormal sobre objetos que pueden retener energía o incluso ser habitados por espíritus. Las muñecas, por su forma humana y su asociación con la infancia, se consideran particularmente susceptibles a este fenómeno. En el caso de la isla de las muñecas, no se trata de una o dos muñecas, supuestamente encantadas, sino de miles. Si aceptamos la premisa de que los objetos pueden albergar entidades espirituales, entonces lo que Julián creó sería esencialmente una concentración masiva de recipientes potenciales, todos ubicados en un lugar ya marcado por la tragedia. Al parecer, la isla de las muñecas no es solamente la historia de un hombre y su obsesión, es un espejo que refleja algo fundamental sobre la condición humana, nuestra necesidad de encontrar significado en la tragedia, nuestra tendencia a construir rituales para enfrentar lo incomprensible y nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas, ya sean psicológicas o sobrenaturales, que no podemos controlar. Julián Santana Barrera murió en el mismo lugar donde su pesadilla comenzó, rodeado por miles de testigos silenciosos de plástico y de porcelana. Murió creyendo que había pasado su vida cumpliendo una misión sagrada, protegiendo el mundo de algo que nadie más podía ver. Murió solo, en el agua, exactamente como la niña que lo obsesionó durante medio siglo. ¿Fue su vida un tributo a una víctima real o el producto de una mente fracturada? ¿Creó un santuario o una prisión? ¿Protegió algo o lo invocó? Estas preguntas permanecen sin respuesta y quizás permanecerán sin respuesta para siempre. Lo que sí sabemos es que la isla continúa ahí. Las muñecas aún cuelgan de los árboles y cada año miles de personas navegan por los canales de Xochimilco para presenciar lo que Julián creó. Algunos salen perturbados, otros fascinados, muchos con historias propias de experiencias inexplicables. Y en las noches sin luna, cuando los turistas se han ido y el silencio cae sobre los canales, cuentan los trajineros que aún se pueden escuchar voces susurrando entre las muñecas. Voces que piden más, siempre más. Voces que nunca estarán satisfechas. Voces que quizás llevan esperando desde mucho antes de que Julián llegara a esa isla y que seguirán esperando mucho después de que la última muñeca se desintegre y caiga al agua. La isla de las muñecas nos recuerda que hay lugares en este mundo donde lo ordinario y lo extraordinario se encuentran, donde lo real y lo imposible comparten el mismo espacio. Lugares que desafían nuestras categorías cómodas de lo racional y lo irracional, lo natural y lo sobrenatural. Y tal vez esa sea la lección más inquietante de todas, que no importa
cuánto tratemos de explicar, de categorizar, de entender, siempre habrá rincones en nuestro mundo y en nuestra mente que permanecerán fundamentalmente, irrevocablemente inexplicables. Las muñecas lo saben. Llevan décadas observando, esperando, guardando secretos que ningún visitante podrá nunca descubrir. Y mientras el plástico se descompone y los ojos de vidrio se nublan, una cosa permanece constante: la sensación de que algo en esa isla está vivo, está consciente y está siempre, siempre observando.